España fue claramente el mejor equipo, demostrando una vez más porque muchos consideran que es la mejor selección nacional del mundo. Argentina no logró registrar ni un solo disparo durante los 90 minutos del tiempo reglamentario, pasando la mayor parte del partido defendiendo, mientras que el portero Emiliano Martínez realizó un récord de 11 paradas para mantener a su equipo con vida. Finalmente, Ferran Torres rompió el empate en la prórroga, dando a España una merecida victoria por 1-0. Las estadísticas contaron toda la historia. Argentina no intentó superar futbolísticamente a España, intentó impedir que España jugara. Se cometieron casi 50 faltas, las tarjetas amarillas se acumularon y los campeones defensores recurrieron a las faltas tácticas en lugar de apostar por un fútbol ofensivo. La situación empeoró aún más al final del tiempo reglamentario cuando Enzo Fernández fue expulsado tras recibir 2 tarjetas amarillas en apenas 11 minutos por entradas imprudentes, incluida una sobre Pau Cubarsí. Después de perder todas las grandes batallas sobre el terreno de juego, Argentina también se quedó con 10 jugadores. Fernández publicó posteriormente un emotivo comunicado en el que expresó su orgullo por representar a Argentina y describió el torneo como desgarrador, pero no hizo ninguna mención a la tarjeta roja ni a las controversias relacionadas con el comportamiento del equipo. Si el partido en sí ya había sido decepcionante para Argentina, lo ocurrido después del pitido final se convirtió en una historia aún más grande. Mientras los jugadores de España celebraban su victoria, Nahuel Molina se enfrentó a Rodri después de que el capitán español pasara corriendo junto a él. La situación se agravó rápidamente cuando Leandro Paredes irrumpió en la confrontación y agarró del cuello al defensa español Eric García, derribándolo al suelo. Momentos después, Paredes y Thiago Almada forcejearon con Gavi hasta llevarlo al césped, mientras jugadores, suplentes y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos corrían hacia la creciente pelea. El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, intentó restablecer el orden alejando a sus propios jugadores del enfrentamiento, pero las tensiones continuaron por todo el campo. Nicolás Otamendi también se vio involucrado en un acalorado intercambio con Rodri por unos comentarios realizados antes de la final. Inicialmente, el árbitro Slavko Vini pareció expulsar a Paredes después del altercado. Sin embargo, la tarjeta roja desapareció posteriormente de los registros oficiales de la FIFA, y la organización confirmó que no se había tomado ninguna medida disciplinaria durante el partido. Esta reversión sin explicación se convirtió rápidamente en uno de los principales temas de conversación tras la final. La controversia aumentó aún más porque la FIFA anunció oficialmente procedimientos disciplinarios contra Argentina por los incidentes posteriores al partido. Lo que había comenzado como una confrontación desagradable se convirtió ahora en una investigación formal. La situación se volvió todavía más grave cuando el asistente técnico de Argentina, Roberto Ayala, fue captado por las cámaras golpeando en la cara al centrocampista español Dani Olmo durante las celebraciones. Según los informes, Ayala agarró la camiseta de Olmo antes de golpearlo, un incidente presenciado por las cámaras de televisión. Olmo decidió no agravar la situación después. En cambio, afirmó con calma que los futbolistas son modelos a seguir para los niños y que siempre deben intentar dar un ejemplo positivo, independientemente de las emociones del momento. Más tarde, Ayala asumió la responsabilidad durante una entrevista, explicando que había intentado separar a los jugadores durante el caos, pero admitiendo que sus acciones fueron inaceptables. Se disculpó públicamente, prometió disculparse personalmente con Olmo y reconoció que su posición exigía un comportamiento mucho mejor. Sin embargo, que un entrenador asistente golpee físicamente a un jugador rival durante una final del Mundial va mucho más allá de una reacción emocional. Si la FIFA concluye que Ayala incurrió en conducta violenta, podría enfrentarse a importantes sanciones disciplinarias. La controversia no terminó ahí. Durante la ceremonia de entrega de medallas, Argentina recibió sus medallas de plata, pero posteriormente pareció dar la espalda mientras España se preparaba para recibir sus medallas de oro y levantar el trofeo del Mundial. En lugar de observar la celebración de los campeones, muchos jugadores argentinos se alejaron y miraron en dirección contraria, en lo que muchos observadores describieron como una notable muestra de falta de respeto. Con más de 80.000 espectadores dentro del estadio y millones de personas viendo el evento en todo el mundo, las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales. Después, Scaloni se mostró emocionado en su rueda de prensa, insistiendo en que sus jugadores sabían perder. Sin embargo, muchos observadores cuestionaron esa afirmación teniendo en cuenta todo lo ocurrido: una tarjeta roja, múltiples peleas,
enfrentamientos físicos en los que participaron jugadores y entrenadores, y el aparente desprecio durante la entrega del trofeo. Varias figuras importantes del fútbol criticaron duramente la conducta de Argentina. Alan Shearer afirmó que simplemente no hay lugar en el fútbol para ese tipo de comportamiento, destacando que perder es doloroso, pero que siempre existe una forma correcta de hacerlo. Gary Neville describió las escenas como vergonzosas y cuestionó por qué a Argentina se le había permitido cruzar repetidamente los límites disciplinarios durante todo el torneo. La comunidad futbolística en general llegó a una conclusión similar. Mientras España se concentró en el fútbol y finalmente levantó el trofeo, Argentina terminó envuelta en confrontaciones, quejas y explosiones emocionales después de la derrota. La investigación de la FIFA ahora se centra en lo ocurrido después del pitido final. Tras revisar los informes del árbitro y otros documentos oficiales, la FIFA anunció que, bajo el artículo 36 de su código disciplinario, el comité disciplinario había designado a un fiscal independiente de disciplina y ética para investigar posibles infracciones cometidas durante la final del Mundial. Esto no es simplemente una advertencia o una revisión rutinaria. Es un proceso disciplinario formal. La investigación examinará los informes de los árbitros y delegados, las imágenes de la transmisión y todas las pruebas disponibles para determinar si los jugadores o miembros del cuerpo técnico cometieron conducta violenta, comportamiento antideportivo u otras infracciones más graves de los reglamentos de la FIFA. Según las normas disciplinarias de la FIFA, la conducta violenta normalmente conlleva una suspensión mínima de 3 partidos, aunque las sanciones pueden ser considerablemente más severas dependiendo de la gravedad de las acciones de cada individuo. Es importante destacar que cada caso será juzgado por separado. Un jugador podría no recibir ningún castigo, mientras que otro podría enfrentar una suspensión prolongada si las pruebas lo justifican. Entre los jugadores que se espera que sean examinados con mayor atención se encuentran Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y el entrenador asistente Roberto Ayala. La investigación también determinará si la conducta de Argentina violó el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, que abarca el comportamiento ofensivo, el juego limpio y el respeto por el fútbol. Al designar a un fiscal disciplinario en lugar de limitarse a revisar los incidentes internamente, la FIFA ha señalado que considera que los acontecimientos son lo suficientemente graves como para justificar una investigación completa. El resultado final dependerá de las pruebas disponibles, los informes oficiales y las imágenes de vídeo, pero las consecuencias de la final del Mundial ya se han convertido en casi tan memorables como el propio partido. Los problemas de Argentina no terminaron con la final del Mundial. Múltiples jugadores y miembros del cuerpo técnico ahora enfrentan posibles acciones disciplinarias, mientras que la Asociación del Fútbol Argentino podría recibir nuevas sanciones económicas. En el centro de la controversia está la misteriosa desaparición de la aparente tarjeta roja de Leandro Paredes. Durante la pelea tras el partido, los sistemas oficiales mostraron brevemente que Leandro Paredes había sido expulsado por agarrar del cuello a Eric García antes de que la tarjeta desapareciera. Ya fuera un error técnico o no, el fiscal de la FIFA debe investigar un incidente que no fue sancionado durante el encuentro. Ese es solo uno de los 2 casos abiertos contra Argentina. Tras vencer a Inglaterra en semifinales, Lisandro Martínez y Giovanni Lo Celso celebraron con una pancarta que decía "Las Malvinas son argentinas", un mensaje político prohibido por el reglamento de la FIFA. La pancarta, presuntamente hecha con una sábana de hotel e introducida por un aficionado, provocó críticas del gobierno británico y pedidos de investigación respaldados por el primer ministro Keir Starmer. Argentina ya había sido multada en 2014 por mostrar un mensaje casi idéntico. El equipo podría enfrentar sanciones por la pelea, por la pancarta y por acciones disciplinarias individuales contra los jugadores implicados. Además, su historial reciente refuerza el caso. Emiliano Martínez fue criticado por sus celebraciones tras el Mundial de 2022 y posteriormente suspendido por reincidir, mientras que Enzo Fernández tuvo que disculparse por un cántico condenado como racista. La FIFA podría considerar que existe un patrón de conducta. La organización ya ha impuesto castigos severos en el pasado, como la sanción de 3 años a Luis Rubiales y la suspensión de 4 meses a Luis Suárez por morder a Giorgio Chiellini. La incógnita es si aplicará el mismo criterio con Argentina. La polémica aumentó porque ninguno de los principales involucrados pidió disculpas. Según informes, los jugadores evitaron las obligaciones mediáticas posteriores al partido,
algo por lo que Argentina ya fue sancionada durante el Mundial de 2014. Ahora la FIFA debe decidir entre imponer suspensiones por conducta violenta o limitarse a multas económicas, como ocurrió tras el Mundial de 2022. Lionel Messi no participó en los incidentes y quedó al margen de la controversia. Mientras España levantó el trofeo, Argentina terminó el torneo enfrentando varias investigaciones. Con vídeos, informes arbitrales y documentos oficiales bajo revisión, la decisión de la FIFA no solo definirá las consecuencias para Argentina, sino también su propia credibilidad. Argentina no logró registrar un solo disparo durante los 90 minutos reglamentarios, y España se impuso con todo merecimiento por 1-0 en la prórroga gracias al gol de Ferran Torres en el minuto 105. El guardameta Emiliano Martínez realizó un récord de 11 paradas en una final de la Copa del Mundo, poniendo de relieve el asedio defensivo de Argentina más que cualquier amenaza ofensiva. En lugar de competir con el balón, Argentina recurrió a casi 50 faltas, constantes pérdidas deliberadas de tiempo y entradas agresivas. Sus problemas empeoraron cuando Enzo Fernández recibió 2 tarjetas amarillas en apenas 11 minutos, convirtiéndose en el tercer argentino expulsado en una final de la Copa del Mundo. Aunque más tarde habló de orgullo y desilusión, evitó mencionar su expulsión. El pitido final desató el caos absoluto. Mientras España celebraba, Nahuel Molina se enfrentó a Rodri, provocando una pelea multitudinaria. Leandro Paredes agarró a Eric García por el cuello antes de derribar a Gavi al suelo junto con Thiago Almada, mientras jugadores, suplentes y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos se vieron involucrados. El seleccionador Lionel Scaloni intentó desesperadamente separar a sus propios jugadores, pero Nicolás Otamendi continuó encarando a futbolistas españoles por unos comentarios realizados antes del partido. La polémica aumentó cuando el árbitro Slavko Vini pareció expulsar inicialmente a Paredes, aunque la tarjeta roja desapareció poco después del registro oficial de la FIFA. Posteriormente, la FIFA confirmó que no se había tomado ninguna medida disciplinaria durante el encuentro, pero abrió una investigación formal sobre la conducta de Argentina, situando la misteriosa desaparición de la tarjeta roja en el centro del caso. La situación se agravó aún más cuando el segundo entrenador de Argentina, Roberto Ayala, golpeó al español Dani Olmo durante los altercados posteriores al partido. Las cámaras mostraron a Ayala sujetando a Olmo antes de propinarle un puñetazo en el rostro. Olmo respondió con calma, subrayando que los futbolistas deben dar un ejemplo positivo a los niños. Más tarde, Ayala asumió la responsabilidad, afirmando que su intención era separar a los jugadores y prometiendo disculparse, aunque la FIFA aún podría iniciar un procedimiento disciplinario si se confirma la agresión. La controversia no terminó ahí. Durante la ceremonia de entrega de trofeos, después de recibir sus medallas de plata de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los jugadores argentinos dieron la espalda y se negaron a presenciar cómo España levantaba el trofeo de la Copa del Mundo. Un gesto ampliamente condenado como uno de los momentos más irrespetuosos de la historia reciente de los mundiales. Con 80.000 aficionados en el estadio y millones de espectadores en todo el mundo, Argentina dio la espalda durante el levantamiento del trofeo por parte de España. Entre lágrimas, Lionel Scaloni afirmó que sus jugadores habían demostrado que sabían perder, pese a una noche marcada por la expulsión de Enzo Fernández, una pelea multitudinaria, el puñetazo de Roberto Ayala a Dani Olmo y la actitud irrespetuosa durante la ceremonia del trofeo. Alan Shearer condenó la violencia, afirmando que no tiene cabida en el fútbol, mientras que Gary Neville calificó la conducta de Argentina de vergonzosa y cuestionó por qué los árbitros les permitían reiteradamente sobrepasar los límites. En todo el mundo del fútbol, el veredicto fue unánime. España celebró a su país, mientras que Argentina se centró en la confrontación. La respuesta de la FIFA se convirtió rápidamente en una investigación disciplinaria formal. Basándose en el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA, el organismo rector nombró a un instructor disciplinario y de ética para investigar los incidentes ocurridos tras el partido. La investigación examinará los informes arbitrales, las pruebas en vídeo y las declaraciones de los delegados para determinar si los jugadores cometieron conductas violentas, comportamientos antideportivos u otras infracciones más graves. Solo la conducta violenta conlleva una sanción mínima de 3 partidos de suspensión, evaluándose cada caso de forma individual. La investigación también determinará si Argentina vulneró el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA,
relativo al comportamiento ofensivo y al juego limpio. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y el segundo entrenador Roberto Ayala figuran entre las personas bajo investigación, mientras que la Asociación del Fútbol Argentino también podría enfrentarse a sanciones económicas. Uno de los mayores enigmas de la investigación sigue siendo la tarjeta roja mostrada inicialmente a Paredes antes de desaparecer misteriosamente de los registros oficiales de la FIFA, obligando a los investigadores a analizar un incidente que quedó sin castigo durante el encuentro. Argentina también se enfrenta a una segunda investigación de la FIFA por una pancarta de contenido político exhibida tras su victoria en semifinales frente a Inglaterra. Lisandro Martínez, Giovanni Lo Celso y varios de sus compañeros celebraron con una pancarta en la que se leía: "Las Malvinas son argentinas", reavivando la prolongada disputa sobre la soberanía de las islas. La pancarta, que según se informó fue introducida clandestinamente en el estadio por un aficionado utilizando una sábana de hotel, provocó críticas por parte del gobierno del Reino Unido, y el primer ministro Keir Starmer respaldó las peticiones para que la FIFA abriera una investigación. El artículo 34.3 del reglamento de la FIFA prohíbe los mensajes políticos antes, durante o después de los partidos. Argentina ya había sido multada con 30.000 francos suizos por exhibir el mismo eslogan antes de un amistoso contra Eslovenia en 2014. Ahora, la FIFA podría sancionar a la selección en 3 frentes distintos: la pelea posterior al partido, la pancarta política y las sanciones individuales por promover ese mensaje. La tarea del fiscal disciplinario se ve facilitada por el historial de sanciones de Argentina. Tras el Mundial de 2022, Emiliano Martínez fue objeto de críticas por su obscena celebración con el guante de oro y por burlarse de Kylian Mbappé, aunque Argentina solo recibió una multa menor. En 2024, Enzo Fernández pidió disculpas tras la difusión de un vídeo con un cántico racista, mientras que Martínez fue suspendido por 2 partidos por conducta ofensiva durante las eliminatorias para el Mundial. Sumados a los repetidos incidentes relacionados con pancartas sobre las Islas Malvinas y a la pelea en la final del Mundial de 2026, la FIFA podría considerar estos episodios como un patrón de conducta y no como errores aislados. El artículo 13 existe para sancionar las conductas que desacreditan al fútbol, y la FIFA ya ha impuesto duras sanciones bajo estas mismas normas, entre ellas la inhabilitación de Luis Rubiales para toda actividad relacionada con el fútbol durante 3 años y la suspensión de 4 meses de Luis Suárez por morder a un rival. El reglamento permite claramente imponer castigos severos. La única incógnita es si la FIFA decidirá aplicarlos. Cabe destacar que ninguno de los principales protagonistas implicados en la pelea de la final del Mundial ha pedido disculpas públicamente. Posteriormente, Leandro Paredes publicó un emotivo mensaje agradeciendo a Argentina y afirmando que era un honor representar a la mejor selección argentina de la historia. Elogió a sus compañeros por haberlo dado todo hasta el pitido final, pero no hizo ninguna referencia al agarrón del cuello, a la pelea multitudinaria ni a los incidentes que actualmente están siendo investigados por la FIFA. A pesar de las numerosas críticas, Paredes no se ha disculpado. En cambio, optó por expresar su orgullo por la campaña del equipo. El exdelantero de la Premier League Gabriel Agbonlahor sostuvo que la FIFA debe imponer sanciones severas para garantizar que los jugadores se sientan seguros sobre el terreno de juego y para evitar que se repitan incidentes similares en el futuro. Otra polémica surgió cuando diversos informes afirmaron que todos los jugadores de Argentina incumplieron la obligación impuesta por la FIFA de atender a los medios de comunicación tras el partido, dejando únicamente a Lionel Scaloni frente a los periodistas. El reglamento de la FIFA exige que los jugadores estén disponibles para entrevistas y prevé multas en caso de incumplimiento. Argentina ya había sido sancionada con una multa de 300.000 francos suizos durante el Mundial de 2014 por infringir repetidamente sus obligaciones con los medios, por lo que este último incidente constituye otro posible asunto disciplinario. La investigación también se ha convertido en una importante prueba para la propia FIFA. Según el Código Disciplinario, las conductas violentas pueden conllevar suspensiones de al menos 3 partidos. Sin embargo, tras el Mundial de 2022, Argentina solo recibió una multa inferior a $25000 estadounidenses, pese a las controvertidas celebraciones, los daños ocasionados a las instalaciones de prensa y las infracciones del reglamento de juego limpio, sin que ningún jugador fuera suspendido de manera individual. Ahora, el mundo del fútbol espera comprobar si la FIFA aplicará los mismos criterios estrictos utilizados en casos como los de Luis Rubiales y Luis Suárez o si, una vez más,
se limitará a imponer una sanción económica. La inexplicable desaparición de la tarjeta roja de Paredes no ha hecho más que intensificar el escrutinio sobre la gestión del caso por parte de la FIFA. En medio del caos, Lionel Messi fue una clara excepción. No participó en la pelea. Tras el pitido final, se desplomó sobre el césped entre lágrimas después de lo que probablemente haya sido su último mundial, a los 39 años. Incluso críticos como Zlatan Ibrahimovic, quien afirmó que Argentina recibió lo que merecía, evitaron responsabilizar personalmente a Messi. La joven estrella española Lamine Yamal acudió inmediatamente a consolarlo, poniendo de manifiesto el respeto que Messi sigue inspirando. Scaloni también rompió a llorar durante su rueda de prensa, admitiendo abiertamente que España merecía ganar y reconociendo lo difícil que sería volver a construir un equipo como aquel. El héroe de España, Ferran Torres, quizá resumió mejor que nadie la diferencia entre ambos equipos cuando dedicó su gol de la victoria a los 47 millones de españoles. Mientras España celebraba unida como nación, el comportamiento de Argentina tras el partido acaparó los titulares. Argentina se enfrenta ahora a posibles sanciones de la FIFA en 3 frentes: la pelea posterior al partido, la pancarta política sobre las Islas Malvinas y los castigos individuales por promover un mensaje político. Además, el equipo incumplió sus obligaciones con los medios de comunicación. Su entrenador asistente fue grabado golpeando a un rival y varios jugadores dieron la espalda durante la ceremonia de entrega del trofeo a España. Como Argentina no volverá a disputar un partido hasta la próxima ventana internacional de septiembre y octubre, cualquier suspensión probablemente se cumpliría entonces. El fiscal disciplinario de la FIFA está revisando ahora los informes arbitrales, la documentación oficial y una amplia cantidad de imágenes grabadas en el MetLife Stadium para determinar si los jugadores cruzaron la línea y cometieron conductas violentas. España se marchó con el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que Argentina abandonó el torneo enfrentándose a procedimientos disciplinarios, y la FIFA soporta ahora la presión de decidir si impondrá sanciones significativas o se arriesgará a ser acusada de actuar con falta de coherencia.